Hola, vamos a ver la segunda parte de las operaciones que podemos hacer con NumPy. Hasta ahora hemos visto cómo acceder, cómo crear arreglos de una y dos dimensiones, cómo recorrerlos, cómo imprimirlos. Si recuerdan, en el caso de las matrices, que es el otro nombre que reciben los arreglos bidimensionales, un elemento es identificado por el nombre de la matriz, la primera dimensión, en este caso 6, y la segunda dimensión 1. También existe una manera de acceder a conjuntos de elementos en una matriz, ocupando dos puntos. Aquí, por ejemplo, si queremos acceder a la fila completa, si queremos, por ejemplo, acceder a este pedazo de la matriz como si fuera un arreglo de una dimensión, hacemos matriz, indicamos la fila, coma, y luego para indicar que queremos considerar todos los elementos de esa fila, insertamos dos puntos. Lo mismo ocurre acá para la columna. Queremos identificar o trabajar con la columna completa, identificamos la columna y para decir que son todos los elementos, ponemos dos puntos. Veamos un ejemplo. Importamos NumPy y vamos a crear una matriz aleatoria de 4 filas por 3 columnas con números aleatorios entre 0 y 10, ya que esta instrucción genera números aleatorios entre 0 y 1, multiplicamos por 10, nos queda entre 0 y 10. Redondeamos a 0 decimal e imprimimos la matriz. Por lo tanto, al imprimir la matriz, debiéramos ver aquí 4 filas, 3 columnas y termina con esta línea hecha de símbolos iguales. Supongamos que esto es lo que se creó. Tenemos 4 filas, 3 columnas. Veamos lo que ocurre ahora. Vamos a recorrer con la variable i, que va a ir desde 0 hasta, si recuerdan esto, quiere decir el número de filas que tiene la matriz. Esta matriz tiene 4 filas, y range llega hasta 4 menos 1, por lo tanto este es i, va desde 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Así es que vamos a ir fila por fila. Y en cada fila vamos a imprimir el contenido de la fila. Así es que cuando i vale 0, vamos a imprimir la fila 0 con todo su contenido, porque aquí hay dos puntos. Así es que básicamente este ciclo for lo que hace es imprimir la matriz fila por fila. Así es que vamos a tener exactamente lo mismo. Veamos lo que ocurre con el segundo ciclo for. El ciclo for segundo va desde 0, pero hasta el número de columnas. Así es que va a ser 0, 1, 2. Y lo que va a imprimir es, fíjense que esto va a retornar un arreglo unidimensional, pero formado por columnas. Por lo tanto, la primera vez la columna va a imprimir la columna 0, 1, 2, 7, 7. Pero se va a imprimir horizontalmente, 1, 2, 7, 7. Luego se va a imprimir la segunda columna, 4, 9, 7, 6. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así es que con este ejemplo pueden ver cómo se acceden a grupos de elementos. Veamos las funciones. Hay muchas funciones para matrices. Estas son las principales. Veamos este primer conjunto, que en realidad es la misma, solo que aquí estamos viendo cómo hacerlo para la matriz completa, aquí para una fila determinada y aquí para una columna determinada. Lo que hace es retornar una matriz. Por lo tanto, si mi matriz se llama matriz, el operador que estoy ocupando es la suma, y pongo 1, quiere decir que a cada elemento de la matriz le estoy sumando 1. Y este resultado, como este es un retorno, debo guardarlo en una matriz. Lo puedo guardar en la misma matriz o en otra, pero el resultado, que es sumarle, por ejemplo, 1 a cada elemento de la matriz, tiene que ser almacenado en un resultado. Aquí, en cambio, solamente estoy, por ejemplo, sumándole 1 a una fila completa o a una columna completa. Y esta min, hasta ahora han tenido que calcular los mínimos de las listas a mano, por así decir. Bueno, en el caso de NumPy tienes una función que te permite calcular el mínimo de la matriz completa, o de un arreglo, por supuesto, de una fila o de una columna. Veamos un pequeño ejemplo. Este programa lo que hace es, importar NumPy, crear una matriz aleatoria de 5 filas por 6 columnas con números entre 0 y 10. Redondea los valores a 0 decimal, eso se almacena en la misma matriz. Se imprime la matriz. Y luego lo que hace es imprimir los valores mínimos de cada fila son, y fíjense aquí que estamos recorriendo la matriz fila por fila, y en cada fila, cuando estamos en la fila i, por ejemplo cuando la fila vale 0, para el humano que está leyendo le decimos que es la fila 1, porque lo normal es que la gente cuente a partir de 1, no de 0, pero en realidad nosotros sabemos que estamos en la fila 0, y a la fila completa, 0, le calculamos el mínimo. Y entonces obtenemos el mínimo de cada fila.
Ahí hay un ejemplo de cómo usar min. Estas son las otras funciones que vamos a estar usando normalmente, así como calcular el mínimo, el máximo, redondear, ya lo hemos usado mucho, al número decimales. Este retorna la suma de todos los elementos de la matriz, el promedio de los elementos de la matriz o la multiplicación de los elementos de la matriz. Y cada una de estas funciones se pueden usar también así. Se pueden aplicar a filas o columnas particulares. Estas funciones se pueden aplicar a filas o columnas específicas. Y si dos matrices tienen exactamente las mismas dimensiones, se pueden utilizar los operadores aritméticos entre las matrices, que suma elemento por elemento. El elemento 0, 0 de la matriz 1 se suma al elemento 0, 0 de la matriz 2, y eso se almacena en una tercera matriz. Eso es lo último que tienen que saber de NumPy, pero los ejercicios son muy variados. Les sugiero que practiquen muchísimo porque hay muchas cosas que se pueden hacer con funciones.